bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de desarrollo de mayo de 2024 del territorio español de reserva de UNETASIS. Vamos a la parte 2 y en la parte 3, que es la parte de desarrollo de problemas, de los cuales en la parte 2 habías que escoger un problema de 2 y en la parte 3 un problema de 2. Vamos al primero, que es de ácido base. Nos dan el pH de una disolución de hidróxido de potasio, que es 10, nos dan las masas atómicas y nos piden calcular cuántos gramos de hidróxido de potasio se necesitan para preparar 50 litros de dicha disolución. Bueno, nosotros tenemos aquí que esto es una base fuerte, monobásica, que se disocia en ion potasio, en disolución acuosa, más ion hidróxido. Al ver que esto es una base fuerte, esto significa que la concentración molar de hidróxido de potasio es la misma concentración de los propios hidróxidos. Y si conocemos el pH, podemos calcular dicha concentración. Si el pH es igual a 14 y sabemos que pH más pOH es igual a 14 y sabemos, que el pH es 10, eso significa que el pOH es igual a 4. 10 más 4 daría 14. Bueno, y si el pH es igual al menos logaritmo de la concentración, pOH, porque hemos calculado pOH, si el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidróxidos, la concentración de hidróxidos será igual a 10 elevado a menos pH, es decir, 10 elevado a menos 4. Entonces, si nosotros tenemos una concentración final aquí de 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 4, la concentración de la base fuerte es 10 elevado a menos 4. Y nos dice que calculemos los gramos para preparar un volumen de disolución de 50 litros. Si sabemos que la molaridad es igual al número de moles partido el volumen en litros y que a su vez el número de moles es igual a la molaridad por el volumen en litros y el número de moles es masa en gramos partido el peso molar igual a la molaridad por el volumen, podemos despejar la masa en gramos. Entonces la masa en gramos será igual al peso molar por la molaridad de la disolución por el volumen en litros. Bueno, pues la masa en gramos será igual a el número de moles, al peso molar, que sería 39 del potasio más 16 del oxígeno más 1 del hidrógeno, todo esto en gramos partido mol, multiplicado por una molaridad de 10 elevado a menos 4 molar, por un volumen en litros de 50 litros. Y al calcular esto, tenemos que, vamos a calcularlo, bueno, pues aquí tenemos que 39 más 16 más 1, todo esto multiplicado por una molaridad de 10 elevado a menos 4, que a su vez lo multiplicamos por un volumen de 50 litros, nos da que es igual a 0,28 gramos. Es decir, hemos utilizado 0,28 gramos para montar la disolución de hidróxido de potasio. Ahora nos preguntan al apartado B que cuántos moles de gas cloro podrían formarse por la oxidación con la cantidad de cloro que hay en ácido clorhídrico necesario para neutralizar 30 litros de disolución. Bueno, pues aquí lo que tenemos es una neutralización en la cual vamos a calcular la cantidad de moles de ácido clorhídrico. Claro, una neutralización es una base más un ácido, te va a formar una sal. Esta sal será la de cloruro de potasio más agua. Fijaros que la reacción está ajustada, nos dicen aquí que tenemos 10 elevado a menos 4 molar de concentración y nos dicen cuántos moles de gas cloro podrán formarse por la oxidación que hay en ácido clorhídrico para neutralizar 30 litros de disolución. Así que lo que vamos a hacer es calcular el número de moles que hay en 30 litros. Los moles de hidróxido será igual a la molaridad por el volumen en litros, que será 10 elevado a menos 4 molar, por un volumen de 30 litros. Vamos a ver qué concentración molar habría aquí. Bueno, pues esto será igual a 10 elevado a menos 4, 10 elevado a menos 4, que lo multiplicamos por un volumen de 30 litros, y para neutralizar necesitamos 3 por 10 elevado a menos 3 moles. Fijaros que la estequiometría es 1 a 1, es decir, los moles de hidróxido son los mismos moles que de ácido clorhídrico, o lo que es lo mismo, los moles de hidróxidos son los mismos moles que de protones. Entonces, para neutralizar necesitamos realmente 3 por 10 elevado a menos 3 moles. Claro, aquí nos dicen una reacción de oxidación del cloro, ¿no? Del ácido clorhídrico, cuando se oxida va a dar lugar a clorogas. Claro, si esto la valencia es menos 1, la valencia es 0, aquí si disociamos, esto será el ion cloruro que pasa a clorogas, aquí tendríamos que ajustar con dos iones cloruro más 2 electrones, tendríamos la reacción ajustada.
Entonces, si nosotros vemos que el ion cloruro representa el ácido clorhídrico y los moles de ácido clorhídrico es igual a 3 por 10 elevado a menos 3 moles, podemos calcular los moles de clorogas de esta reacción de oxidación del propio ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, vemos que los moles del ion cloruro, que es 3 por 10 elevado a 2, 3 por 10 elevado a menos 3 dividido entre 2, son los moles de clorogas. Así que los moles de clorogas serán 3 por 10 elevado a menos 3 dividido entre 2, y entonces podemos calcular cuántos moles de clorogas de la reacción de oxidación del ácido clorhídrico que hemos utilizado para neutralizar, que será 3 por 10 elevado a menos 3 partido entre 2, que será 1,5 por 10 elevado a menos 3 moles. Entonces ya tendríamos el apartado B resuelto. Bueno, es un poco raro, pero fijaros aquí simplemente es que nos han dicho que, bueno, de la cantidad que hemos utilizado para neutralizar, pues esa cantidad, pues qué pasaría si la oxidamos, cuánto clorogas formaríamos, ¿no? Muy bien, pasamos a la opción C. A la opción C nos dice que tenemos hidróxido de potasio, tenemos 20 litros, ¿vale? Que se le añaden ácido clorhídrico, que son, bueno, perdón, que la calculadora me lo tapa el enunciado, son 0,2 litros de ácido clorhídrico a 0,01 molar. Recordar que esto forma una sal más agua. ¿Cuál es el pH de la mezcla? 20 litros de hidróxido de potasio, obviamente se referirá también a la concentración inicial que había. Así que nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a calcular los moles de hidróxido, que será la molaridad 10 elevado a menos 4 molar por 20 litros, y vamos a calcular los moles de ácido clorhídrico. Vamos a ver qué, porque se trataría de un ejercicio de reactivo limitante. Vamos a ver si la cantidad de moles son equimolares. Si son equimolares, alcanzaríamos la neutralización, y en caso de que no fuera equimolares, pues tendríamos que calcular qué cantidad es la sobrante y quién es el que está en exceso. Bueno, pues vamos a ver, vamos a calcular los moles de uno y de otro. Y ya os digo que si está alguno en exceso, pues la disolución, el que está en exceso, marcará el pH de la disolución, pero si hay cantidades equimolares, el pH será neutro. 10 elevado a menos 4, que lo multiplicamos por 20 litros, esto nos va a dar una cantidad de moles de 2 por 10 elevado a menos 3 moles, 2 por 10 elevado a menos 3 mol, y 0,01, que lo multiplicamos por 0,2 litros, pues esto nos va a dar lugar a 2 por 10 elevado a menos 3. Vemos que la cantidad es equimolar porque la estequiometría es 1 a 1, aquí no hay ningún reactivo limitante, todo se consume, los moles de hidróxidos son los mismos moles de ácido clorhídrico, la relación es 1 a 1, es decir, aquí hay una neutralización donde los moles de hidróxidos han sido los mismos moles de los protones, por lo tanto se ha alcanzado la neutralización, así que el pH resultante va a ser un pH de 7. Entonces aquí, bueno, normalmente suele ser un ejercicio de reactivo limitante en el que el reactivo que esté en exceso pues es el que dice qué disolución, qué pH vamos a tener, y tendríamos que calcular los moles sobrantes entendiendo que los volúmenes de las dos cosas, los volúmenes son aditivos. Pero al ser cantidades equimolares, pues el pH va a ser neutro porque se consume todo, ¿no? Entonces se alcanza la reacción de neutralización y formamos una sal que es una sal neutra. Muy bien, pasamos al ejercicio 2, que también es ácido base. Aquí se ha roto un poquito la optatividad del examen, en fin. Bueno, aquí nos dice que tenemos 5,1 gramos de hidróxido de bario, que se preparan 600 mililitros de una disolución acuosa, y nos dicen que tengamos en cuenta los volúmenes aditivos. Esto, aunque no nos lo digan, siempre lo tenemos que tener en cuenta porque son como vasos de precipitados que juntamos, ¿no? Y nos piden el pH de la disolución del hidróxido de bario. Vale, pues el hidróxido de bario es una base fuerte que se disocia en ion bario, que tiene valencia más 2 iones hidróxido, ¿vale? Así que si nosotros tenemos 5,1 gramos o un volumen de 600 mililitros, podremos calcular la concentración molar del hidróxido de bario, que esto será igual al número de moles partido el volumen en litros, que a su vez el número de moles es la masa en gramos partido el peso molar partido el volumen en litros. Bueno, tenemos una masa de 5,1 gramos con un peso molar del bario que sería 137, más, abrimos paréntesis, oxígenos 16, hidrógenos 1, 16 más 1, 17, todo esto lo multiplicaríamos por 2 y lo dividimos por un volumen de 0,6 litros. Entonces vamos a calcular qué concentración molar tenemos aquí de bario. Pero vamos a poner la calculadora en otro sitio que no nos moleste, aquí. Bueno, pues esto sería 5,1 gramos dividido entre 137, que es el peso molar del bario, más 16 más 1, 17, por 2, dividido por un volumen de 0,6 litros.
y esto nos va a dar que es 0,0497, que si queréis podemos redondear a 0,05, pero bueno, vamos a dejarlo en 0,049. 0,0497 molar. Ya os digo que podríamos redondear a 0,05 molar si os apetece. Bueno, pues ya tendríamos la concentración molar de esto y entonces vamos a calcular el pH. Partimos de una concentración inicial de 0,0497 molar, aquí nada, es una base fuerte que se disocia al 100%, iones varios será 0,497 y iones hidróxidos será 2, porque hay 2, por 0,0497. Así que podemos calcular primero el pOH. pOH como el menos logaritmo de la concentración total de hidróxidos que tenemos, que será igual al menos logaritmo de 2 por 0,0497 y calculamos este pH. Bueno, pues este pOH, entonces sería igual al menos logaritmo en base, esto sería el cálculo que hemos hecho, vale. Entonces sería menos logaritmo base 10, que será 2 por el 0,0497, vamos a arrastrar el valor, y esto nos va a dar un pOH de 1. Si pH más pOH es igual a 14, el pH sería igual a ¿qué? Pues esto será 14 menos este valor, pues tendríamos un pH de 12,99, que podríamos redondear a 13. 12,99, que si queréis, pues nos quedamos con pH 13. Entonces aquí sería la resolución del apartado A. Y en el apartado B nos piden que cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para preparar 600 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio del mismo pH. Claro, aquí fijaros que el pH tiene que ser el mismo, es decir, en el apartado B nosotros tenemos que preparar una disolución de hidróxido de sodio con el mismo pH, es decir, con un pOH realmente de 1, ¿vale? Bueno, esto es que nos daba 1,00 algo, pero bueno, podemos redondear, como os digo, pH1 y pOH1 y pH 13. Entonces, digamos que tenemos que montar una disolución de hidróxido de sodio que tenga este pH. Entonces, el hidróxido de sodio es una base fuerte que se disocia en ion sodio más ion hidróxido. Sabemos que pOH, que es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, esto quiere decir que, la concentración de hidróxidos, esto quiere decir que la concentración de hidróxidos es 10 elevado menos 1 de pOH, así que pues, si partimos de una concentración de iones, de hidróxidos, y de sodio 10 elevado menos 1, 10 elevado menos 1, así que la concentración molar de hidróxido de sodio será 10 elevado menos 1 molar. Entonces ya tendríamos la concentración, conocemos el volumen, solo tenemos que calcular la masa. Podemos despejar a partir de esta fórmula, pues sabemos que el número moles es la molaridad por el volumen en litros, ¿vale? Que a su vez el número moles es la masa en gramos partido el peso molar, igual a la molaridad por el volumen en litros, y la masa en gramos que tenemos que calcular será igual al peso molar, en este caso del hidróxido de sodio, por la molaridad que tenemos de hidróxido de sodio por el volumen de la disolución. Entonces, masa en gramos será igual a 23 más 16 más 1 por 10 elevado a menos 1 por un volumen de 0,6 litros. Entonces vamos a calcular qué masa de hidróxido de sodio necesitamos para preparar para que tenga el mismo pH. Entonces sería 23 más 16 más 1 gramos partido mol, que lo multiplicamos por 10 elevado a menos 1 por 0,6 litros. Así que esto nos va a dar que son 2,4 gramos. 2,4 gramos de hidróxido de sodio necesitamos para preparar esa disolución. Vale, esto hemos redondeado un poquito. Es verdad que si hubiéramos arrastrado todos los decimales daría 2,3859, pero bueno, 2,4. Esto sería, si redondeamos un poquito, porque claro, este resultado de aquí sería 1,00 algo, entonces luego es verdad que daría una masa de 2,389, pero bueno, 2,4 sería el valor redondeado. Vale, y luego nos piden en el C que calculemos cuál es el pH resultante de mezclar las dos disoluciones. Vale, claro, aquí nosotros tenemos que la concentración, nosotros lo que podemos hacer son varias cosas, porque tenemos el volumen del apartado A más el volumen del apartado B,
Esto quiere decir que el volumen resultante ha sido un volumen de 1,2 litros, ¿vale? Porque sería 0,6 litros, 0,6 litros de volumen y los volúmenes son aditivos. Entonces lo que tendríamos que averiguar son los moles de hidróxidos que hay en cada uno de las dos disoluciones, que en realidad los tenemos calculados, pero podemos volver a calcularlos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo aquí los moles de hidróxidos, esto es la molaridad que hemos sacado antes, ¿vale? La molaridad la multiplicaríamos por el volumen de 0,6, sería 2 por 0,0497 por un volumen de 0,6 litros. Entonces, estos moles del bario los sumaríamos, ¿vale? Sería 2 por 0,0497 por 0,6, esto tendríamos un total de moles de 0,05964, es decir, estos son moles de hidróxidos del bario, y luego los moles de hidróxido del hidróxido de sodio, que será 10 elevado a menos 1 molar, que lo multiplicamos, fijaros, molaridad por el volumen, lo multiplicamos por la otra disolución, que es 0,6, entonces esto sería 10 elevado a menos 1 por 0,6 litros, nos daría un total de moles de 0,06 moles. Eso sí, hubiésemos redondeado el valor este que tenemos aquí de pH 1, ¿no? Porque sería realmente la misma concentración, es decir, si yo tengo 2 por 0,047, esa es la molaridad por el volumen, tendríamos pues esa misma concentración para tener el mismo pH, sería lo mismo, ¿no? Esa molaridad, ¿vale?, por el volumen. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a sumar los moles de los dos hidróxidos, el del bario y el de la sosa. Entonces sería 0,05964, que le sumamos 0,06, fijaros que el volumen es casi prácticamente igual, es una cuestión de redondeo, pero es básicamente 0,06 más 0,06, 0,05964 más 0,06, podríamos decir 0,06 más 0,006, y esto nos daría 0,11964 o 0,12 moles, ¿vale? Entonces, como los volúmenes son aditivos y el volumen es 1,2 litros, pues podríamos calcular el pH resultante como la concentración total de hidróxidos que tenemos. Entonces, la concentración total de hidróxidos sería el número de moles que hemos sumado de las dos disoluciones, sumaríamos moles y sumaríamos el volumen de 1,2 litros. Entonces esto lo dividimos entre 1,2 litros y nos sale que la concentración es igual a 0,0009, que podremos, si queréis, redondear a 0,01, 0,0997, que podemos incluso redondear si os apetece, ¿no? Entonces luego calcularíamos el pH. Bueno, en realidad calcularíamos el pOH de estos valores, bueno, lo pongo aquí, pOH, que será igual al menos logaritmo de 0,0997 menos logaritmo de este valor, y entonces esto nos da un pOH de 1. Fijaros, sale el mismo pH porque básicamente son dos soluciones con la misma concentración, casi lo igual, el mismo volumen, entonces el pH pues no va a variar. Entonces si el pOH me sale que es 1, si el pOH sale que es 1, pues el pH será igual a 13. Así que el pH resultante de las dos disoluciones seguirá siendo el mismo, será un pH de 13. ¿Vale? Cuidado que, bueno, el C lo he puesto aquí en una esquinita, un poquito mal, ¿vale? Lo tenéis aquí, lo he puesto un poquito desordenado, pero bueno, eso sería el apartado C. Esto sería el apartado A y aquí tenéis el apartado B, ¿vale? Un poco desordenado, pero bueno, se entiende, ¿vale? Entonces el pH sería el mismo. Muy bien, pasemos a la parte 3, que constaba de dos problemas, de los cuales había que escoger uno. Parte 3, problema 1. En esta parte hay que escoger un problema de dos posibles. Nos dicen que el ácido nítrico reacciona con el sulfuro de cobre para dar dióxido de nitrógeno, azufre elemental, nitrato de cobre y agua. Y nos piden escribir las semireacciones de oxidación y reducción y la reacción global ajustada en las formas iónicas y moleculares. Bueno, así que lo que primero vamos a hacer es calcular valencias químicas. Aquí tenemos más 1, más 5, menos 2, más 2, menos 2 del azufre, menos 2 del oxígeno, más 4 del nitrógeno, 0 del azufre elemental, más 2 del cobre, más 5 del nitrógeno, menos 2 del oxígeno, más 1 del hidrógeno y menos 2 del oxígeno.
Así que lo que vamos a hacer es buscar cuáles son los cambios. Vemos que del nitrato pasa a valencia más 5, el nitrógeno pasa a una valencia 4. Aquí vemos una disminución de la valencia, por lo tanto esto es una semirreacción de reducción y esto será un agente oxidante en el caso del nitrato. Por otro lado, otro cambio detectado, otro cambio que vemos es que el azufre menos 2 pasa a azufre 0, que es el azufre elemental. Incrementamos la valencia, así que esto es una reacción de oxidación. Si esto es una reacción de oxidación, el ion sulfuro es el agente reductor. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es disociar. Disociamos el nitrato, ion nitrato, que va a dar lugar a dióxido de nitrógeno. Es muy importante que recordéis que no se disocian los óxidos. Y luego la sal del sulfato de cobre, que va a dar lugar a sulfato elemental. ¿Vale? Ya tenemos disociadas las dos especies indicadas, la reacción de reducción y la de oxidación. Entonces vamos a hacer el balance de masas. El primer paso para ajustar el balance de masas es ajustar aquellos átomos que son distintos del oxígeno y el hidrógeno. En este caso no tenemos ninguno distinto. El siguiente paso sería ajustar oxígenos con agua. Aquí tengo 3 oxígenos, aquí tengo 2, así que pondré una molécula aquí de agua. El siguiente paso sería, dentro del balance de masas, sería ajustar protones. Tengo 2 hidrógenos, ponemos 2 protones aquí. Y una vez realizado el balance de masas, vamos a hacer el balance de cargas. Aquí tenemos 2 cargas negativas, aquí sumaremos 2 electrones, aquí tenemos 0 cargas, aquí una carga menos 1, una carga más 2, así que lo que vamos a hacer es sumarle un electrón, porque fijaros que menos 1 más 2 menos 1 me va a dar una carga 0, así que tendríamos la carga ajustada. Una vez que tenemos el balance de cargas, procedemos a realizar la transferencia electrónica. Esto lo multiplicamos por 2 y esto quedará multiplicado por 1. Y sumamos las dos semirreacciones. Tenemos 4 protones más 2 iones nitrato más un ion sulfuro. Nos vamos al otro lado, tenemos 2 de dióxido de nitrógeno más un azufre elemental más 2 moléculas de agua. Es muy importante que indiquemos en el examen que esta es la reacción iónica, porque nos pide la iónica y ahora la molecular. Bueno, para hacer la molecular lo que vamos a hacer es transferir los coeficientes de la iónica a la molecular. Tenemos por un lado el ácido nítrico que reacciona con el sulfuro de cobre. Bueno, aquí ion sulfuro me han salido 1, aquí me han salido 4 protones y 2 nitratos, pero cuando tengamos duda de entre cuál elegir, tenemos que coger aquel que tenga mayor número, mayor coeficiente, en este caso los protones, pero casi siempre suele pasar que suele ser la sustancia ácida en una reacción redox en medio ácido. Entonces tenemos el ácido nítrico más sulfuro de cobre, va a dar lugar a 2 de dióxido de nitrógeno más un azufre elemental más 2 de agua. Y fijaros que tenemos que añadir el nitrato de cobre que no ha participado en la reacción redox del todo, que quizá tengamos que tocar por tanteo. En este caso vemos 4 nitrógenos, aquí veríamos 2, veríamos un azufre, un cobre, oxígenos vemos 12, 4 y 2 y 3, pues tendríamos los 12 átomos de oxígeno. Así que la reacción global, iónica y molecular las tendríamos ajustadas. Fijaros que en el apartado B es el típico ejercicio de estequiometría, porque nos dicen, ya una vez que tengamos la reacción ajustada, nos dicen cuántos gramos de nitrato de ácido nítrico se necesita para obtener 9,6 gramos de azufre elemental. Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el número de moles de azufre elemental, que son 9,6 gramos, lo dividimos por el peso molar del azufre, que son 32 gramos partido mol, y calculamos el número de moles de azufre que disponemos. Entonces estos moles de azufre pues será igual a 9,6, que lo dividimos entre 32, que es la masa atómica del azufre, ¿vale? Que será igual a 0,3 moles. 0,3 moles. Bueno, y ahora hacemos la relación estequiométrica. Los moles de ácido nítrico dividido entre 4 es igual a los moles de azufre elemental. Por lo tanto, los moles de ácido nítrico serán 3 veces los moles que hemos calculado de azufre. Perdón, 4 veces, 4 por los moles de azufre, es decir, 4 por 0,3. El total de moles por 4
será igual a los moles de ácido nítrico, será 1,2 moles. Una vez que sepamos los moles, lo que vamos a hacer es calcular la masa en gramos. La masa en gramos será igual al número de moles por el peso molar del ácido nítrico, que esto será 1,2 mol, que lo multiplicamos por 1 más 14 más 16 por 3, todo esto serán gramos partido mol. Bueno, pues vamos a multiplicar 1,2, lo multiplicamos por 1 más 14 más 16 por 3 y esto nos va a dar que es igual a 75,6 gramos. 75,6 gramos de ácido nítrico serían los gramos obtenidos. Vamos al apartado C. Si se prepara una pila galvánica con los electrodos de nitrito y dióxido de nitrógeno y azufre y un sulfuro, ¿cuál sería el potencial redox estándar de la pila y su fuerza electromotriz? Bueno, aquí tenéis que escribir lo de siempre, lo que siempre decimos en clase. Una celda voltaica es aquella en la que tiene lugar una reacción espontánea, es decir, en ella se cumple que la variación de la energía libre de Gibbs va a ser menor que cero, y teniendo en cuenta la relación de la energía libre de Gibbs y el potencial de la celda, que viene dado por esa expresión que tenéis ahí, se deduce que para una reacción de oxidación-reducción sea espontánea, es necesario que la variación del potencial sea positivo. Por este motivo, el par o el electrodo que presenta mayor potencial y se comporta como un cátodo y oxidante se reduce, y el de menor potencial como ánodo y reductor que se oxida. Así que el que tiene mayor potencial sería este sería el cátodo, que sería la reacción de reducción y por lo tanto el nitrito NO3- es el agente oxidante que dará lugar a una reducción de NO2. Entonces aquí ponemos potencial estándar de reducción, que sería más 0,80 voltios, y luego pues ponemos el ánodo, que es la oxidación, que será el sulfuro que da lugar al azufre elemental. Y entonces aquí pondremos el potencial estándar de oxidación. Yo voy a cambiar el signo, así que esto será menos 0,14 voltios. Así que el FEM de la pila, o la fuerza electromotriz, que será la variación del potencial, será igual a la suma de menos 0,80 y 0,14. Entonces vamos a hacer este cálculo. Esto sería 0,80 menos 0,14 y nos va a dar que la variación de dicho potencial es de 0,66 voltios. No hace falta que reajustemos la reacción porque es el mismo ajuste que hemos hecho en el método de ion-electrón. Entonces aquí la variación será positiva porque una pila esta variación siempre es de signo positivo y por lo tanto la energía libre de Gibbs será menos que cero y se tratará por lo tanto de un proceso espontáneo. Muy bien, pasemos a la siguiente cuestión, cuestión 2. Vale, teniendo en cuenta que la configuración electrónica de la capa valencia de los siguientes elementos, flúor, cloro, bromo y yodo, nos piden que indiquemos el número atómico y cada uno de ellos el grupo periodo que pertenecen, el grupo periodo que ocupa en la tabla periódica, ¿vale? Entonces nada, bueno, aquí lo que tenemos que hacer es que nos dan la última capa valencia. Entonces a través de la última capa valencia podemos completar la configuración electrónica siguiendo por ejemplo el diagrama de Moller hacia atrás y entonces podríamos averiguar pues el número atómico de cada uno de los elementos y el grupo periodo. Obviamente flúor, cloro, bromo, yodo estaríamos delante del grupo 17 que es el grupo de los halógenos, ¿vale? Entonces seguimos el diagrama de Moller, vamos al primero, que el primero sería el flúor, empezaríamos con 1s2 pero la última capa sería 2s2, 2p5. Claro, el número atómico del flúor, si sumamos 2 más 5 son 7 más 2, el número atómico del flúor sería 9. Claro, esto sería el grupo 17, los halógenos, pero el periodo sería periodo 2. Ahora si nos vamos al cloro, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Aquí tendríamos una Z de 17, ¿vale? 2 más 5, 7, más 10, 17, grupo 17, bueno, todos son del grupo 17 y periodo 3. Luego tendríamos el bromo, que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, después de 3p6 va 4s2, después de 4s2, fijaros el diagrama de Moller, iría 3 de 10, y por último 4p5. La última capa es 4s2, 4p5, contaríamos aquí, estos son 10 y 10 y 10, 30 y por lo tanto número atómico 35. Periodo 4 y el grupo pues sería otra vez nuevamente halógenos. Y por lo tanto el último, el yodo,
que sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, después de 4p6 será 5s2, después de 5s2 irá 4d10 y después de 4d10 irá 5p5, ¿vale? Entonces contamos, aquí tenemos 10, otros 10, 10, 30, 38 y 10, 38 y 10, 48 y 5 tendríamos 53. Entonces número atómico sería 53 y periodo tendríamos que sería el periodo 4. Perdón, el periodo 5. Periodo 5. Perdonad que el bromo he dicho que es periodo 3, el bromo es periodo 4. Entonces lo vemos, ¿no? Periodo 2, el flúor, periodo 3, el cloro y el bromo periodo 4. Y el yodo periodo 5. Perdonad que aquí había puesto 3 y es periodo 4, todos son halógenos. ¿Vale? Y luego nos dicen que escribamos la fórmula del compuesto que vamos a formar, cada uno de ellos al combinarse con hidrógeno, teniendo en cuenta la regla del octeto, que indiquemos el tipo de enlace y la geometría molecular de dichos compuestos y que ordenemos los compuestos en orden creciente de polaridad, indicando la dirección del momento dipolar. Bueno, pues nada, aquí tenemos claro, vamos a hacer el primero, por ejemplo, el del ácido fluorhídrico, porque nos dice que lo combinemos con hidrógeno, ¿vale? Entonces el primero sería el ácido fluorhídrico, ¿vale? El ácido fluorhídrico sería un par enlazante y el flúor aquí habría 1, 2, 3, tres pares solitarios. De acuerdo con la notación del modelo de la teoría de repulsión de pares de electrones, pues es una molécula de tipo AXN, es decir, una molécula diatómica, y como solo existen dos átomos unidos a una geometría molecular es lineal. Y luego en cuanto a la polaridad, al ser el flúor más electronegativo, ¿vale? Entonces, más electronegativo, perdón, que aquí se me ha colado esto, más electronegativo que el hidrógeno, la molécula presenta un único dipolo de hidrógeno a flúor, ¿no? Porque el flúor es un elemento más electronegativo y entonces se trata de una molécula polar. Lo mismo pasará para el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico y el ácido yodhídrico, ya que son hidrógenos combinados con halógenos, ¿no? Entonces sería lo mismo, ¿no? Si hiciéramos el Lewis con el octeto sería ácido fluorhídrico, 3 pares solitarios, un par enlazante. Ácido bromhídrico lo mismo, 3 pares solitarios, un par enlazante. Ácido clorhídrico, 3 pares solitarios, un par enlazante. Y lo mismo con el yodo, 3 pares solitarios y un par enlazante, porque básicamente se tratan de 4 compuestos halógenos. Ahora también nos dicen que ordenemos los compuestos en orden creciente de polaridad, indicando el momento dipolar. Cuidado que las 4 moléculas son lineales, ¿vale? Y entonces aquí también tendríamos que indicar que los 4 compuestos forman enlaces covalentes, tienen 2 átomos de diferente electronegatividad y los pares de electrones pues no están igualmente compartidos porque forman enlaces, generan enlaces covalentes polares, ¿no? En general la polaridad va a aumentar al hacerlo a la diferencia de electronegatividad entre los átomos unidos y por lo tanto como la electronegatividad sigue los halógenos en este orden, porque acordaros que el elemento más electronegativo sería el flúor seguido del cloro, el bromo y el yodo, ¿vale? Es decir, el más electronegativo es el flúor, después el cloro, el bromo y el yodo, y la polaridad de estas moléculas implicará que la molécula que tenga un momento dipolar mayor y por lo tanto, aunque todas son polares, la más polar de todas sería el ácido fluorhídrico y si hiciéramos por orden creciente, pues sería yoduro de hidrógeno, seguido del yoduro de bromuro de yodo, el bromuro de hidrógeno o ácido bromhídrico, después iría el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno y por último el fluoruro de hidrógeno, ¿vale? Entonces básicamente todo lo que tenemos aquí son halógenos con combinaciones obviamente son combinaciones con hidrógenos de halógenos y entonces básicamente las 4 moléculas son iguales, van a dar lugar a moléculas diatómicas polares con geometrías lineales, pero lo más polar correspondería con aquel elemento que es más electronegativo, ¿no? Entonces sería, pues esto, ¿no? El orden de electronegatividad sería el flúor en más y por lo tanto el que tiene mayor polaridad sería el fluoruro de hidrógeno, ¿vale? Seguido del cloruro de hidrógeno, seguido del bromuro de hidrógeno y el que tiene una polaridad más baja, pues estaríamos viendo que sería el yoduro de hidrógeno. Muy bien, pues con esto ya tendríamos el apartado B, es muy teórico, ha sido bastante asequible. He intentado escribiros aquí qué es lo que yo pondría de teoría, más o menos habría que escribir esto. Y bueno, vamos al apartado C, que el apartado C es de química orgánica, te dice que entre
los compuestos que se forman al combinarse con hidrógeno, escoja uno y escriba la reacción que tendrá lugar entre este y el compuesto del 3-metilbuteno. Y indique el tipo de reacción, nombrando el producto final. Bueno, aquí os he puesto, porque ya he adelantado un poco, que este tipo de reacción que vamos a escribir es una reacción de adición al doble enlace y que vamos a utilizar la regla de Markovnikov, que se basa en la estabilidad del carbocatión formado. Cuando el protón se une al carbono no menos sustituido, se obtiene el carbocatión en la posición más sustituida y por lo tanto más estable. Traducción: el hidrógeno hay que ponerlo en aquel que está más hidrogenizado. Entonces nos dicen que dentro de los compuestos que hemos utilizado, es decir, pues ácido fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno o yoduro de hidrógeno, cojamos el que queramos y que reaccionemos, ¿no? Yo voy a reaccionarlo con el cloro porque este compuesto es bastante más inestable, así que lo voy a hacer con el cloruro de hidrógeno o el ácido clorhídrico. Entonces nos dice que hagamos el compuesto 3-metilbuteno. 3-metilbuteno sería realmente el 3-metil-1-buteno. Realmente tendrían que habernos puesto un 1 aquí, pero si no nos han puesto nada, voy a suponer que es el 3-metil-1-buteno. 3-metil, vale, perdón, que lo escrito mal, voy a suponer que es el 3-metil-1-buteno. Bueno, no nos han dicho nada, seguramente sea ese compuesto. Entonces esto será CH2, doble enlace, CH, aquí pondremos CH, CH3 de ramificación y CH3, ¿no? 1, 2, 3, 4 carbonos, buteno, y en el carbono 3, en el carbono 1 está el doble enlace y en el carbono 3 está el metil, ¿vale? Voy a hacerlo reaccionar con cloruro de hidrógeno. Claro, si yo reacciono esto con esto, fijaros que aquí es una adición al doble enlace, rompo este doble enlace y aplico la regla Markovnikov. El hidrógeno se va a ir con aquel carbono que está más hidrogenizado y el cloro se va a ir con el menos hidrogenizado. Así que esto será CH3, enlace simple, CH, Cl, CH3 y CH3. Entonces será 1, 2, 3, 4, ¿vale? Será el 3-metil, ¿vale? 3-metil 2-clorobutano. Aunque tenemos que decir que es más correcto ordenar por manera alfabética, que será 2-cloro, 3-metil butano, ¿vale? Es decir, esto lo estaría bien, lo que hemos dicho, pero recordar que después hay que ordenar los radicales en manera alfabética. Entonces sería 2-cloro, 3-metil butano. Eso sería la respuesta y sería el producto esperado.